Oye, ya está con nosotros, usted está viendo en pantalla, ¿cierto? Nuestra abogada Lía Rojas. Lía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí. Hoy tenemos un tema súper interesante que revisar, Fallon, con ella. No, y el fin de semana salió una noticia que yo la vi, le mandé al tiro el pantallazo a la Lía, porque salió en las últimas noticias. Porque ahí estamos viendo, mire, qué guapa se ve ahí, Lía. Regia. ¿Cuándo Siempre. bien se Era puede bueno declarar como familiar? Era buena la fotógrafa. Oye, No, estás guapa. Lía, pero este es un tema como... Esto a raíz de un juicio, pues. Claro, a ver, ¿qué pasó en el Claro. juicio? Cuéntanos tú, Lía, de qué se trata este juicio. Mira, esta noticia fue muy comentada porque lo que sucedió acá fue que, digamos, aquí había un matrimonio, se declaró una casa como bien familiar, es decir, que esa casa no se puede vender por el cónyuge propietario, ¿ya? Y resulta que aquí el cónyuge lo que hizo fue demandar a la pareja de su esposa, que vivía en el inmueble, para que lo abandonara diciendo que él era el tenedor de la propiedad, pero no tenía ningún título o ningún documento que justificara que él podía estar ahí. ¿Qué hicieron, un poco más. ¿Qué hicieron ¿Qué los pasó? tribunales? ¿Qué hicieron los tribunales? Rechazaron la demanda, porque dijeron que él no ocupaba esta propiedad como el tenedor principal de ella, es decir, no era un ocupador único, sino que él lo hacía como pareja de la cónyuge, que en realidad ella había pedido la declaración de bien familiar. O Ya, sea, pero- la esposa, amigo Hugo. Ya, pero espérate. Claro, pero mira, es que La esposa llegó a vivir a la nueva pareja, a la casa casa del marido. Ya, Claro. ¿quién era? Ya, Fíjate que es algo que pasa, porque ya se separaron, y ¿qué pasa? Que llega la nueva pareja a vivir a la casa ya, que... pero espera. Que el otro paga. Hay una pareja entonces que se separa, ¿cierto? Claro, claro. Ya, y me imagino que hay una división de bienes, ¿o no? El No, momento porque del divorcio. fíjate que acá ellos están separados, pero no están divorciados Ah, aún. por eso. ¿Y la ¿Ya? casa de quién era? Del caballero. Lo que pasa es que esta declaración de bien familiar se puede pedir siempre para el cónyuge no propietario, lo pide respecto del propietario. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las parejas se separan y el cónyuge lo que le puede decir, oye, tienes que irte de la casa porque la casa es mía. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando el inmueble es la residencia principal de la familia, o sea, vivía la esposa y los hijos, en ese caso lo que dice la ley es que se puede pedir la declaración de bien familiar para impedir la venta, ¿ya? Y para autorizar a esa persona a vivir ahí en conjunto con la familia. Mira, tenemos una gráfica que nos va a poder orientar mucho más sobre este tema, que es súper interesante porque no es muy común, ¿cierto?, de conversarlo. Dice, ¿cuándo un bien se puede declarar como familiar? Procede cuando las partes están casadas. Eso Claro. es primero. ¿Con cualquier régimen? Con cualquier régimen de bienes que Ya. exista entre las partes se va a poder pedir la declaración de bien familiar siempre que esto exista o sea, que exista un matrimonio. Ya, entonces ¿Ya? el matrimonio es lo primero, tienen que estar Sí. casados, ¿cierto? Tienen que estar El casados. segundo punto, para que puedan declarar como un bien familiar un inmueble, por ejemplo, es que independiente del régimen de bienes que hayan elegido en el matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes o participación en lo ganancial, eso ya lo dijimos. También se puede solicitar tanto de la propiedad como de los bienes que están dentro de la propiedad. Claro, Eso- porque fíjate que eso es muy importante porque a veces las partes se separan y uno de los cónyuges puede decir, oye, pero aquí todo lo que está dentro es mío, así que yo me voy a llevar las cosas y las voy a vender. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese cónyuge no propietario? Pedir la declaración de bien familiar de la propiedad y además hacer un listado de todas las cosas que están dentro para que también se declaren como bien familiar. Pero el hecho de declarar un bien como un bien familiar, lo único que hace es impedir la venta, Claro. ¿cierto? Claro. No obliga a la repartición. ¿O No. sí? Hay Y que la pero no persona proceso. viva ahí, viva ahí No, como porque- con sus hijos, ¿o no? Claro, que sea la residencia principal de la familia. Claro, es decir, lo que voy yo es que, por viva el ejemplo, de cónyuge y los repente ya, hijos. no sé, una dueña de casa, se separa de su marido, ¿cierto? El que compró la casa, él la compró el marido, ¿cierto? Sí. Pero el que la mantuvo fue la señora. Y ella de alguna manera también aportó, ¿cierto? Con su trabajo. Claro, a la crianza de los A la hijos. crianza de los hijos, a mantener también este hogar, ¿cierto? Esta casa. ¿Y qué pasa? Se separan y el caballero, como tiene el documento y él es el propietario, y se la vendo. Y se queda con todo. Claro, y la mujer, que claro, no tenía, sale para atrás, po. Claro, y podría quedar en la calle, o Y sea, ella, imagínate. ¿cierto? Al declararlo como bien familiar, impide esa venta. Exacto.
Ah, ahí me va quedando más claro. Pero ¿y si igual, no sé, pues la vende rápido este caballero? Vende rápido la cuestión, la vende como a la mala. La vende rápido. Después de la venta, ¿uno puede hacer No. No, fíjate, y por eso es muy importante actuar rápido. Lo que nos dice nuestra norma es que se puede pedir la declaración de bien familiar al tribunal y solo con el ingreso de la solicitud el tribunal va a declarar provisoriamente como familiar ese bien. Es decir, no necesito esperar todo el juicio para que el tribunal me diga que ese bien va a ser familiar, sino que se declara provisoriamente y se manda de inmediato al conservador para que se inscriba. Y con eso no se puede vender. Oye, Elías, justamente tenemos una gráfica para ir aclarando este punto de quién puede pedirlo. Vamos a verlo en pantalla. Que dice, el cónyuge no propietario. Claro, Es decir, claro. Y se debe cumplir como requisito que sea la residencia principal de la o familia. sea, donde viven todos? Claro, donde viven todos, porque no puede ser, por ejemplo, que, no sé, el cónyuge no propietario dijera, bueno, aquí yo esta casa la necesito para arrendarla y generar un nuevo ingreso. No, en ese caso no se puede, sino que tiene que ser la residencia principal de la familia. Y esto todo solo tiene que ver con las residencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con los vehículos? Que me parece que también es un tema no menor. Claro, de porque es un bien. Claro, tu pareja te puede, no sé, comprar un vehículo que es el que ocupa también para los niños, para los quehaceres, etcétera. Pero, no sé, pues tú le echas la benzina al vehículo, le haces la mantención al vehículo, es Y tu te lo vehículo. quitó después. Claro, incluso puedes que hayas pagado parte del vehículo y después te lo Claro. quita y lo vende. Claro, fíjate que en ese caso podrías pedir igualmente al tribunal la declaración de bien familiar, Ya. siempre y cuando sea destinado a la familia. Eso es lo que te exige la norma. Claro. ¿Y qué es lo que necesitas para hacer eso, Lía? ¿Qué documento? O si necesitas hacerlo con un abogado, o se puede hacer en línea, ahora que todo se puede hacer en línea. Sí, la verdad es que siempre vas a necesitar un abogado para poder hacerlo, ¿ya? Y se necesitan los documentos en donde conste que este bien es del otro cónyuge o parte del bien, porque podría ser, por ejemplo, que estemos frente a una propiedad y esa propiedad sea 50% solamente del el cónyuge propietario, y en ese caso yo puedo pedir que se declare bien familiar respecto de ese 50%. Y eso aplica, digamos, para todos los bienes. Mira, tenemos una pregunta que nos está llegando sobre este tema y queremos compartirla contigo, Lía. Dice lo siguiente: hola, muy bueno siempre el programa, gracias amiga. Una consulta, si me separo, ¿el bien familiar deja de serlo para quien vive ahí? Besos para todos, siempre los veo. Lo que pasa es que ahí es muy importante determinar si es que ese bien va a ser el lugar en donde la familia va a vivir. Porque lo que busca nuestro legislador es proteger la residencia de la familia. Por lo tanto, si es que la familia deja de vivir ahí o en realidad ya no está haciendo el uso principal de la propiedad, no se van a justificar estos requisitos, por lo tanto el bien podría desafectarse. O sea, eso significa que si se declaró bien familiar y se pierde alguno de los requisitos, puede dejar de ser bien familiar. Entiendo. O sea, finalmente este es un recurso que se usa solo para impedir la venta de algún bien. Claro. ¿Cierto? Fíjate que es muy importante tener en cuenta que esto es durante el matrimonio, por lo tanto, ¿qué pasa si es que ese matrimonio se termina? Porque uno podría decir, bueno, se termina el matrimonio y en este caso, ¿qué pasa? O sea, me quedo de nuevo en la incertidumbre y podría quedar en la calle. En ese caso, por ejemplo, lo que se podría hacer es pedir la propiedad como un usufructo por concepto de alimentos, porque los alimentos siempre para los hijos tienen que considerar tanto alimentación, vestuario, educación, salud, vivienda. Por lo tanto, si es que esa vivienda sigue siendo el lugar principal en donde vive la familia, igual existe después, por ejemplo, un divorcio, se puede pedir que se dé en usufructo esa propiedad por concepto de alimentos, es decir, para cubrir la vivienda de los hijos. Y voy a poner el otro lado, ¿cierto? Como de la persona que abandona el hogar, producto de una separación, y es el dueño de ese hogar, ¿cierto? Ahí, claro, mi ex señora podría demandarme por el bien familiar, ¿cierto? Claro, Y se quedaría con la casa. claro. ¿Y qué pasa si yo voy y le digo, pucha, yo necesito vender esa casa? Claro, porque ya no te alcanza. Claro, ya no me alcanza, ahora tengo que mantener, digamos, dos familias, yo y también Ah, no echar la sé, pensión. pues le diría yo, esa es cuestión de usted nomás que quiere tener otra familia, así que ¿Qué pasa? yo Con la no de- me voy de aquí. Con la demanda, claro, se impide la venta. Estoy con pero Fallon. ¿cómo obligo que se retire? No puede, lo que pasa es que una vez ya que se declaró bien familiar, no se puede obligar a la familia o a los que ocupan la propiedad a irse de ahí. Abandonarla. Ah. Claro, entonces es muy importante, igual que las partes,
regulen qué va a pasar, por ejemplo, con esto de la pensión de alimentos, porque cambian las condiciones. Por ejemplo, en esa casa, si ya no viven 3 personas, viven 4, porque además vive la nueva pareja de la señora, en ese caso las partes tienen que regular una pensión de alimento y ver, por ejemplo, no sé, ya este inmueble sale 400.000 pesos el dividendo, pero aquí hay que dividirlo por número de ocupantes y solamente se va a pagar la parte que le corresponde a los hijos. Por lo tanto, ahí hay que sacar un Solamente cálculo. los hijos, a la mujer no. Mira, la mujer, fíjate que igual puede pedir alimentos, pero tiene que estar mucho más justificado que los hijos. O sea, tiene que acreditar que está en una situación en que le impida Impida trabajar y trabajar, subsistir claro. por sí misma. Claro. Oye, muy interesante este tema. Más datos de Trabaje esto y más, no otras más, cosas están en tu cuenta de Instagram, Lía. Sí, pues me pueden escribir por cualquier duda y yo les contesto lo más rápido posible. @abogada Lía Lía Rojas. Mira qué fácil. Oye, Este fuerte tema el y aplauso. otros más los pueden encontrar en la cuenta de Instagram o en www.abogadorrojas.cl. Eso. Así es. Te pasaste, Lía, muchas gracias. No, y el tema da para mucho y para hablar de hartas Sí, cosas también que tienen sí. que ver con las materias entre los cónyuges y los hijos también. Exacto. Siempre importante tratar de llegar a acuerdos, que el tribunal sea la última instancia.